El millonario protege a una mendiga negra de un padre abusivo y descubre su verdadero amor. La ciudad brillaba esa noche con luces que prometían sueños. Víctor, un millonario con un pasado lleno de sombras, recorría las avenidas deslumbrantes en su auto de lujo. Pero en su interior, un vacío inmenso lo seguía persiguiendo. Los ecos de su infancia lo atormentaban. En las calles, donde la opulencia y la miseria se enredaban, sentía que su fortuna no era más que una prisión dorada. Sin embargo, esa noche sería diferente. Al detenerse en un semáforo, su mirada se posó en un rostro que lo cambiaría todo. Malika estaba acurrucada en una esquina. Su cabello rizado relucía bajo las luces de neón. Sus ojos, profundos y tristes, desnudaban un alma que había sido golpeada por la vida. Con un cartón desgastado en su regazo, clamaba por cambios mientras las gotas de sudor caían de su frente. Mezclándose con las lágrimas que había dejado escapar, en un instante, Víctor sintió que el mundo, impulsado por una fuerza interna que no podía controlar, se plantó entre ellos. «¡Basta!», gritó, su voz temblando de un miedo que jamás había experimentado. La furia del padre se desató, y aquel círculo de opulencia se convirtió en un campo de batalla. «¿Y quién te crees?», le lanzó el hombre, sus ojos inyectados de rabia. «No tienes idea de lo que es sufrir». En ese instante, el corazón de Víctor se estremeció. Esa verdad lo golpeó como una ola. La experiencia de Malika era un reflejo de su propio pasado doloroso, un eco de las noches frías llenas de angustia. Pero el deseo de protegerla era más fuerte que su propio miedo. Malika, atenta a la confrontación, recordó a su primer amor, el único que había despertado en ella la chispa del afecto. Un amor arrebatado a la fuerza, que la había dejado con un vacío helado. El dolor la había cerrado. ¿Cómo podría abrirse a Víctor cuando el recuerdo de su sufrimiento la seguía atando? Los gritos continuaron, cada vez más intensos, hasta que un empujón hizo que la situación estallara. El padre, furioso, avanzó hacia Víctor, y los corazones de ambos latían en un compás frenético. Víctor sintió la presión en su pecho, la lucha interna entre salvar a Malika y los fantasmas de su niñez. «¿Qué estás dispuesto a perder?», se preguntó mientras el mundo se escabullía a su alrededor. De repente, un estruendo resonó entre las calles. Un grupo de mirones se había aglomerado. Murmullos llenaban el aire tenso. Los comentarios de desprecio y compasión resbalaban como agua entre ellos. «¿Por qué se mete? Es solo una mendiga», murmurarían más tarde. Pero Víctor ya no podía dar marcha atrás. En su mente resonaba la voz de su infancia, pidiéndole que tomara la decisión correcta. Esta noche cambiaría sus vidas, pero él no sabía hasta dónde llegaría su valor. Malika, paralizada entre la esperanza y el temor, sentía que el abismo la llamaba. ¿Podría finalmente abrir su corazón? Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Malika sintió el aire pesado, tenso. El corazón le latía con fuerza, mientras observaba a Víctor enfrentarse a su padre. Nunca pensó que un extraño se arrojaría a su rescate. Justo cuando su padre alzó una mano, ella cerró los ojos, esperando lo peor. Pero un grito la sacudió de su estado de parálisis. «¡No! ¡Suéltala!», rugió Víctor. La multitud a su alrededor murmuraba, susurros llenos de juicio, pero él no atendía nada más que a la furia que emanaba del hombre que tenía delante. Las palabras de su padre eran como cuchilladas, pero Víctor no retrocedió. Por un momento el tiempo pareció detenerse. El ansia de proteger a Malika lo consumía. Justo cuando su padre iba a lanzarse en su dirección, un estruendo resonó. Fue como si el aire se quebrara. Un coche,
a gran velocidad. Giró la esquina. El conductor, pálido y tembloroso, perdió el control. En un instante, la vida de todos en la escena cambió. El coche se estampó contra la acera, justo donde Malika estaba sentada. Un grito desgarrador rasgó el aire. Víctor reaccionó como un felino, corrió hacia ella, pero no suficiente. La fuerza del impacto la lanzó hacia atrás, como una muñeca de trapo. El caos se desató. Gritos, sirenas a lo lejos, el sonido de vidas rotas. Malika cayó, y cuando su cuerpo se detuvo en el frío asfalto, el mundo se detuvo para Víctor. Se arrodilló a su lado, sintiendo como el tiempo se paralizaba. «Malika, despierta», imploró. Sus manos temblorosas tocando su rostro, buscando señales de vida. Pero sus ojos, que tan llenos de tristeza estaban, ahora estaban cerrados, sin vida. El padre de Malika se quedó helado, incapaz de mover un músculo, atrapado entre la impotencia y el horror de lo que había desatado. «¿Qué has hecho?», murmuró, pero su voz no encontró eco. Todos lo miraban con desprecio. No hubo tiempo para reacciones. La escena era caótica, un espectáculo de dolor y angustia. La ambulancia llegó y un grupo de paramédicos se lanzó al trabajo. Víctor seguía aferrado a la mano de Malika, sintiendo que el calor se alejaba de su piel. Un paramédico empujó a Víctor. «Déjenla». «Necesitamos espacio». La presión en su pecho aumentaba. «No, ella no puede estar así». La realidad golpeaba como un martillo. La multitud miraba, horrorizada. Algunos sacaban sus teléfonos, otros murmuraban. Formaban juicios sobre la mendiga y sobre el millonario que ahora lloraba. Entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras los paramédicos intentaran estabilizar a Malika, un estallido de luz iluminó el cielo. Un dron surcaba el aire, filmando su traje. El susurro del viento se convirtió en un grito colectivo. «Es un escándalo. Miren, transmitiendo en vivo», gritó un espectador. Víctor se dio cuenta de que el mundo observaba, y no solo eso, su propia vida estaba siendo expuesta mientras él luchaba por salvarla. ¿Quién era Malika realmente y qué vínculo los unía? De repente, una figura del pasado de Víctor apareció entre la multitud. Era Leonora, una mujer que él había amado, que había desaparecido años atrás, dejándolo destrozado. «Víctor, ¿eres tú?», gritó, los ojos llenos de lágrimas. El impacto de su aparición fue como una explosión. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué estaba aquí, justo en este fatídico momento? La mezcla de emociones lo consumía mientras el vaivén entre la vida y la muerte se hacía palpable. Malika seguía ahí, tirada, su vida pendiendo de un hilo. El caos, el amor, el odio, todo se entrelazaba a su alrededor. Víctor sintió que su mundo se desmoronaba otra vez, y el eco de su infancia retumbaba en su mente. Esta noche había más en juego de lo que jamás había imaginado. ¿Quién era realmente Malika? ¿Y qué secretos tenían todos en juego? Su corazón golpeaba con fuerza, y el destino ya estaba escrito. Solo quedaba descubrir qué lo deparaba. Malika seguía en el suelo, su vida pendiendo de un hilo. La multitud se aglutinaba, mirando con desesperación. Los gritos, las sirenas, el caos. Víctor se negaba a soltar su mano, como si con cada apretón pudiera devolverle la vida. «Malika, por favor, despierta», suplicó, sintiendo que su voz se quebraba. Sus ojos estaban cerrados, su respiración apenas perceptible. El tiempo se ralentizaba a su alrededor. Fue entonces cuando el estruendo de sirenas se mezcló con un grito desgarrador. «Aguanta, Malika, por favor, no te vayas», gritaba una mujer entre la multitud. Era Leonora, la figura del pasado que Víctor había olvidado hasta ese instante. El impacto de su rostro le hizo tambalear. «¡Leonora!», murmuró, incapaz de apartar la vista de ella. Pero antes de que pudiera procesar la confusión, un carro se detuvo a gran velocidad. Una mujer, digna de un cuento de hadas, salió disparada. Sus ojos eran idénticos a los de Malika, y un escalofrío le recorrió la espalda. «Malika, mi hija, no», gritó mientras corría. El corazón de Víctor se detuvo. ¿Hija? ¿Malika, la mendiga, tenía madre?
Era posible. La mujer se arrodilló al lado de Malika, besando su frente, suplicando que despertara. Víctor quedó congelado. La conexión era innegable. ¿Por qué no lo había visto antes? ¿La conexión entre ellas era un secreto tan profundo? Malika, por favor, no te vayas a dejar vencer. No después de todo, rogaba su madre, mientras las lágrimas caían de sus mejillas, creando un charco en el asfalto. La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. El pasado, el presente, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. La multitud murmuraba, los murmullos se intensificaban, el juicio flotaba en el aire. Una madre y su hija en la calle, ¿por qué no la ayudaron antes? Pero, más allá del drama personal, Víctor tuvo otra revelación. Si Malika era la hija de esta mujer, entonces su historia era aún más trágica. Había sido un entorno familiar disfuncional, lleno de secretos. En un instante, el mundo de Víctor comenzó a tambalear. ¿Quién era realmente Malika? ¿La mendiga que compartía el dolor de su alma o una mujer cuya vida había sido destrozada por las decisiones de otros? A medida que los paramédicos trabajaban, una atmósfera pesada se cernía sobre el lugar. Víctor miró a Leonora, buscando respuestas en sus ojos. Ella, con la mirada perdida, parecía perdida. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, casi sin esperanza, mientras el drama se desarrollaba. Vine a buscarla, vine a buscar a mi hija, respondió, la voz quebrada. La verdad le estalló en la mente. Malika no solo había sido víctima de su padre, sino también de la indiferencia de su madre. Mientras la ambulancia se preparaba para llevar a Malika, un relámpago iluminó el cielo y un trueno resonó. Era como si el universo supiera que todo estaba a punto de cambiar. Víctor sintió una presión en el pecho, mezclándose con la confusión reinante. No, ella no puede irse, rugió Víctor, sintiendo la rabia y la impotencia. La madre de Malika, con lágrimas en los ojos, lo miró fijamente. Ella tiene que vivir, ella lo necesita, gritó ella, como si su grito pudiera cambiar el destino. La intensidad del momento era palpable. Los paramédicos subieron a Malika a la ambulancia. Víctor se quedó afuera, sintiendo que algo en su interior se rompía. La revelación lo había golpeado, y la obsesión por protegerla se convertía en una oscura confusión. Esto no puede ser el final, pensó, mientras el motor de la ambulancia rugía. La figura de su pasado al lado. La madre desgarrada, las vidas entrelazadas en un dolor compartido. ¿Qué secretos aún permanecían ocultos? ¿Qué otras sorpresas aguardaban en la oscuridad? Y en ese instante, Víctor decidió que descubriría la verdad, cueste lo que cueste. Pero sobre todo, ¿sería capaz de salvar lo que quedaba de Malika y su historia, sin perderse a sí mismo en el proceso? La ambulancia rugió. Víctor se quedó afuera, la adrenalina corriendo por sus venas. Malika atrapada entre la vida y la muerte, y su madre gritando, «Desgarra». Pero entonces la realidad se torció de una manera inesperada. En medio del tumulto, un hombre emergió de la multitud. Tenía una apariencia imponente, con un abrigo negro y una mirada fría. Se dirigió rápidamente hacia Leonora, la madre de Malika, y la tomó del brazo con fuerza. «Necesito hablar contigo, ahora», dijo, su voz grave resonando entre el ruido. La gente murmuró, la curiosidad llenaba el aire. ¿Quién era este hombre? Leonora, sorprendida, se giró hacia él. «¿Qué haces aquí? Mi hija necesita ayuda», gritó. Pero el hombre solo la miró, como si lo que le importaba en ese momento era otra cosa. «Es más importante de lo que crees. Tienes que recordar lo que pasó». Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba pasando? Desde la esquina, vio como el rostro de Leonora se tornaba pálido. Se retorcía la mano, y sus ojos se desbordaban de caos y confusión. «No quiero saber más. Me dejaste sola», exclamó ella, ahora casi suplicando. Víctor pisó fuerte. Quería saber. Cada segundo que pasaba, el aire se volvía más pesado. La impotencia le abrazaba el pecho. «¿Qué está pasando?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Se acercó, pero el hombre lo bloqueó, plantándose ante él. «No es tu asunto, es mi asunto. Malika es... Pero las palabras se enredaron en su garganta.
¿Qué era Malika para él? ¿Por qué sentía que su vida estaba atada a la de ella? Un grito desgarrador rompió la tensión. Malika. Era otra mujer, esta vez con un aire de desesperación feroz. Ella acababa de correr desde la distancia, y Víctor la reconoció de inmediato. Era alguien del pasado, alguien que había estado envuelta en su vida antes de que todo se desmoronara. «¿Qué haces aquí, Clara?», preguntó, sintiendo que el vértigo lo alcanzaba. «Ella no puede morir». Clara alzó la voz, desatando el caos que ya reinaba. La multitud miraba, los murmullos se intensificaban. «Es mi hermana, Malika es mi hermana». El mundo pareció detenerse. Las revelaciones se precipitaron como un torrente. «¿Hermana? ¿Cómo? ¿Por qué?». La conexión entre ellas, entre Malika y Clara, revelaba secretos oscuros que Víctor no había imaginado. Leonora, la madre, y Clara, la hermana. Los recuerdos de la infancia de Víctor le golpearon. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», preguntó Leonora, su voz un temblor. «No puedes». «Es la verdad, lo sé. Soy su hermana mayor. Ellas me separaron». Víctor sintió un nudo en el estómago. La revelación giraba en su mente. Un secreto familiar oculto por años. El padre de Malika, el padre de Clara y la relación rota por el tiempo. Todo era parte de un rompecabezas oscuro. Malika seguía allí bajo el peso del destino. La ambulancia, el caos, y ahora Clara desnudando una verdad que destrozaba lo que él creía que sabía. El eco de su infancia retumbando en su mente. ¿Quién era realmente Malika? ¿La mendiga? ¿La víctima? ¿O algo más? Cada revelación lanzaba preguntas a su corazón. Víctor sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Qué dirección tomaría su vida ahora? ¿Qué haría con esta nueva verdad? La multitud miraba, preguntando, juzgando. Él miró a Leonora, después a Clara, y luego a Malika. Todo giraba alrededor de ellos, como si el universo aguardara el desenlace. «No puedo perderla», pensó, mientras una nueva determinación encendía su interior. Pero con todos esos secretos revelándose, otro giro aguardaba en la penumbra. Y él lo sabía. ¿Hasta dónde llegaría para proteger a Malika? ¿Qué más podría descubrir en este laberinto de traiciones y verdades ocultas? Las sirenas seguían sonando, pero el verdadero grito en su pecho era el de las preguntas que estaban por venir. Después de lo que acababa de escuchar, nada volvería a ser igual. La ambulancia rugió. Víctor se quedó afuera, la adrenalina corriendo por sus venas. Malika, atrapada entre la vida y la muerte, y su madre gritando, desgarrando el dolor del momento. «No, no puede ser el final», pensó. Pero entonces la realidad se torció de una manera inesperada. En medio del tumulto, un hombre emergió de la multitud. Tenía una apariencia imponente, con un abrigo negro y una mirada fría. Se dirigió rápidamente. «Necesito hablar contigo ahora», dijo, su voz grave resonando entre el ruido. La gente murmuró, la curiosidad llenaba el aire. ¿Quién era este hombre? Leonora, sorprendida, se giró hacia él. «¿Qué haces aquí? Mi hija necesita ayuda», gritó, pero el hombre solo la miró, como si lo que le importaba en ese momento era otra cosa. «Es más importante de lo que crees. Tienes que recordar lo que pasó». Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba pasando? Desde la esquina vio como el rostro de Leonora se tornaba pálido. Se retorcía la mano y sus ojos se desbordaban de caos y confusión. «No quiero saber más. Me dejaste sola», exclamó ella, ahora casi suplicando. Víctor pisó fuerte. Quería saber. Cada segundo que pasaba, el aire se volvía más pesado. La impotencia le abrazaba el pecho. «¿Qué está pasando?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Se acercó, pero el hombre lo bloqueó, plantándose ante él. «No es tu asunto. Es mi asunto. Malika es. Pero las palabras se enredaron en su garganta. ¿Qué era Malika para él? ¿Por qué sentía que su vida estaba atada a la de ella? Un grito desgarrador rompió la tensión. Malika era otra mujer, esta vez con un aire de desesperación feroz. Ella acababa de correr desde la distancia, y Víctor la reconoció de inmediato. Era alguien del pasado, alguien que había estado envuelta en su vida antes de que todo se desmoronara.
¿Qué haces aquí, Clara?, preguntó, sintiendo que el vértigo lo alcanzaba. Ella no puede morir. Clara alzó la voz, desatando el caos que ya reinaba. La multitud miraba, los murmullos se intensificaban. «Es mi hermana. Malika es mi hermana». El mundo pareció detenerse. Las revelaciones se precipitaron como un torrente. ¿Hermana? ¿Cómo? ¿Por qué? La conexión entre ellas, entre Malika y Clara, revelaba secretos oscuros que Víctor no había imaginado. Leonora, la madre, y Clara, la hermana. Los recuerdos de la infancia de Víctor le golpearon. ¿Qué? ¿De qué estás hablando?, preguntó Leonora, su voz un temblor. No puedes. Es la verdad, lo sé. Soy su hermana mayor. Ellas me separaron. Víctor sintió un nudo en el estómago. La revelación giraba en su mente. Un secreto familiar oculto por años. El padre de Malika, el padre de Clara y la relación rota por el tiempo. Todo era parte de un rompecabezas oscuro. Malika seguía allí, bajo el peso del destino. La ambulancia, el caos, y ahora Clara desnudando una verdad que destrozaba lo que él creía que sabía. El eco de su infancia retumbando en su mente. ¿Quién era realmente Malika? ¿La mendiga, la víctima o algo más? Cada revelación lanzaba preguntas a su corazón. Víctor sintió que algo dentro de él se quebraba. ¿Qué dirección tomaría su vida ahora? ¿Qué haría con esta nueva verdad? La multitud miraba, preguntando, juzgando. Él miró a Leonora, después a Clara y luego a Malika. Todo giraba alrededor de ellos, como si el universo aguardara el desenlace. «Malika, por favor, aguanta», gritó Clara, llevando la mano a su pecho. El dolor fluía por sus venas. La madre de Malika se acercó, con lágrimas brotando, como si su corazón estuviera desbordándose. No, ¿cómo no supe esto? Los murmullos de la multitud crecían. «Es una locura. ¿Por qué no me lo dijeron?», cuestionó Leonora, mientras la ávida emociones colisionaba en su interior. El instante se tornó caótico, un torbellino de dolor, pidiendo respuestas. Y en medio de ese caos, un grito. «¡Alto!». De repente un hombre apareció en la escena, con un micrófono en mano, rompiendo el velo del drama. «Soy periodista. ¿Qué está pasando aquí? Esto merece ser conocido». La multitud se agolpó. El aire se volvió pesado. ¿Qué? ¿Un periodista? Víctor sintió cómo la presión crecía. ¿Era esto un espectáculo? ¿Que no lo saben? Esto es un escándalo familiar, continuó, sus ojos brillando. Malika fue la hija que todos olvidaron. Pero esto podría ser solo el comienzo. La revelación fue como una explosión. Víctor sintió que su pecho se cerraba. ¡Qué escándalo! ¿Qué secreto podría desnudarse ante un público tan cruel? Clara, dándose cuenta de la magnitud de la situación, miró a Víctor, su rostro reflejando la desesperación. «Necesitamos respuestas. Esto va más allá de nosotras». Las sirenas seguían sonando, pero el verdadero grito en su pecho era el de las preguntas que estaban por venir. Después de lo que acababa de escuchar, nada volvería a ser igual. La ambulancia rugió. Víctor se quedó afuera, la adrenalina corriendo por sus venas. Malika, atrapada entre la vida y la muerte, y su madre gritando, desgarrando el dolor del momento. No puede ser el final, pensó. Pero entonces la realidad se torció de una manera inesperada. En medio del tumulto, un hombre emergió de la multitud. Tenía una apariencia imponente, con un abrigo negro y una mirada fría. Se dirigió rápidamente hacia Leonora, la madre de Malika, y la tomó del brazo con fuerza. «Necesito hablar contigo ahora», dijo, su voz grave resonando entre el ruido. La gente murmuró. La curiosidad llenaba el aire. ¿Quién era este hombre? Leonora, sorprendida, se giró hacia él. «¿Qué haces aquí? Mi hija necesita ayuda», gritó. Pero el hombre solo la miró, como si lo que le importaba en ese momento era otra cosa. «Es más importante de lo que crees. Tienes que recordar lo que pasó». Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba pasando? Desde la esquina, vio cómo el rostro de Leonora se tornaba pálido. Se retorcía la mano, y sus ojos se desbordaban de caos y confusión. «No quiero saber más». «¿Me dejaste sola?», exclamó ella, ahora casi suplicando.
Víctor pisó fuerte. Quería saber. Cada segundo que pasaba, el aire se volvía más pesado. La impotencia le abrazaba el pecho. «¿Qué está pasando?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Se acercó, pero el hombre lo bloqueó, plantándose ante él. «No es tu asunto. Es mi asunto. Malika es...» Pero las palabras se enredaron en su garganta. ¿Qué era Malika para él? ¿Por qué sentía que su vida estaba atada a la de ella? Un grito desgarrador rompió la tensión. Malika. Era otra mujer, esta vez con un aire de desesperación feroz. Ella acababa de correr desde la distancia, y Víctor la reconoció de inmediato. Era alguien del pasado, alguien que había estado envuelta en su vida antes de que todo se desmoronara. «¿Qué haces aquí, Clara?», preguntó, sintiendo que el vértigo lo alcanzaba. «Ella no puede morir». Clara alzó la voz, desatando el caos que ya reinaba. La multitud miraba, los murmullos se intensificaban. «Es mi hermana, Malika es mi hermana». El mundo pareció detenerse. Las revelaciones se precipitaron como un torrente. ¿Hermana? ¿Cómo? ¿Por qué? La conexión entre ellas, entre Malika y Clara, revelaba secretos oscuros que Víctor no había imaginado. Leonora, la madre, y Clara, la hermana. Los recuerdos de la infancia de Víctor le golpearon. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», preguntó Leonora. Su voz un temblor. «No puedes. Es la verdad, lo sé, soy su hermana mayor. Ellas me separaron». Víctor sintió un nudo en el estómago. La revelación giraba en su mente. Un secreto familiar, oculto por años. El padre de Malika, el padre de Clara y la relación rota por el tiempo. Todo era parte de un rompecabezas oscuro. Pero antes de que cualquier otro secreto pudiera desnudarse, un estruendo resonó en el aire, rompiendo la tensión. Un coche negro, de apariencia elegante, se detuvo bruscamente junto a la acera. La multitud se apartó, formándose un claro en medio de todo ese caos. La puerta trasera del coche se abrió violentamente. Un hombre alto, con un semblante imponente y una cicatriz notable en la mejilla, salió disparado. «Detente», gritó mientras caminaba rápido hacia Malika. Su expresión era una mezcla de determinación y rabia. «No puedo dejar que esto termine así». «¿Quién eres tú?», preguntó Víctor, sintiendo que su piel se erizaba. La tensión se hizo palpable en el aire. Soy el médico que le prometí a Leonora que la protegería», dijo el hombre, su mirada fija en Malika, un rayo de esperanza en sus ojos. «¿Qué has dicho?». Leonora se giró, temiendo creer lo que oía. «¿La conoces? ¿Cómo sabes quién es ella?». Porque ella es la heredera de una fortuna que ni tú ni ella conocen. Su padre no es quien crees que es». Las palabras cayeron como un martillo. Víctor se sintió desmayar. «¿Qué dices? ¿Qué fortuna?». La confusión comenzó a agolparse en su cabeza. Las piezas de un rompecabezas que nunca había imaginado. Malika es más que una mendiga, más que una víctima. Es parte de un legado que ha estado oculto por años. Y yo fui parte de todo esto». La multitud murmuraba. El aire se volvió pesado con incredulidad. Leonora parecía perder pie. «¿Qué estás diciendo? Eso no puede ser verdad». El hombre la miró. Su expresión, un cruce de compasión y desafío. «Las decisiones que tomaron te separaron de tus hijas, Leonora. Pero ahora hay que actuar rápido. Si Malika no sobrevive, esa fortuna caerá en manos equivocadas. Hay más en juego de lo que crees». Víctor sintió que el mundo se desmoronaba. Las historias familiares, los secretos enterrados, la mendiga que parecía compartir su dolor, pero que ahora se revelaba como mucho más. Su corazón latía con furia y rencor. «¿Por qué no lo dijiste antes?». La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. Porque alguien había jugado con sus vidas, y ahí en medio del griterío, la ambulancia ya lista para llevar a Malika, el futuro de todos pendía de un hilo. Pero la revelación de la fortuna, la conexión de familia, dejó en el aire una pregunta que reverberaba. ¿Quién era realmente Malika y quién podría haber sido si su vida no hubiera sido marcada por la desesperación? Todo estaba y el giro en sus corazones resonó con un eco que apenas comenzaba a hacerse notar. ¿Quién sería capaz de salvarla ahora y a qué precio? La tormenta que se avecinaba apenas comenzaba. El caos continuaba remolinándose a su alrededor.
La ambulancia ya estaba lista, sirenas aullando como un lamento. Pero Víctor sabía que algo más estaba por suceder. El aire estaba tenso y la revelación del hombre en el abrigo negro resonaba en su mente. Malika era más que una simple mendiga. Era parte de un legado oculto que amenazaba con cambiarlo todo. Mientras Víctor trataba de procesar la nueva información, su voz temblaba de rabia y confusión. Era un instante electrificado, como si la realidad estuviera a punto de desgajarse. El hombre giró hacia Clara, con una mirada que parecía saber más de lo que mostraba. No es el momento. Malika necesita ayuda ahora, dijo, pero su tono era frío, casi distante, como si su preocupación no fuera por la joven en el suelo. De repente, el ambiente se tornó en un grito colectivo. La multitud retrocedió. Los murmullos se intensificaron. Un grupo de hombres vestidos de negro, con gestos decididos, se abrió paso a través de la ansiedad de la gente. Uno de ellos se adelantó, sus ojos fijos en el médico desconocido. «¿Qué sabes?», dijo, su voz resonando con autoridad mientras se acercaba al hombre del abrigo. «¿Dónde está el documento?». Todos miraban, paralizados. «¿Qué documento?», preguntó Víctor, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba pasando? La atmósfera cambió, como si un oscuro secreto, a punto de desenmarañarse, invadiera el aire. «Tú no tienes idea de lo que está en juego», gritó el hombre del abrigo. «Malika no puede saberlo». «¿Por qué no?». La pregunta salió de los labios de Leonora, su voz aguda y asustada. Ella parecía perdida entre el sufrimiento y la confusión. ¿Qué es lo que no quiere que sepa? Porque ella es la clave, más, la única que puede acceder a la fortuna, dijo el hombre, su rostro transformándose entre la angustia y la determinación. La multitud comenzó a murmurar. Unos se venían abajo, otros se acercaban más a la escena, obligados a escuchar lo que parecía un tiroteo de secretos. De pronto, uno de los hombres de negro se acercó a Víctor directamente, mirándolo de un modo que helaba la sangre. «Eres un problema, un gran problema, pero puedes ser parte de la solución. Malika no debería haberte conocido». Las palabras eran dagas en la oscuridad. «¿Qué quieres decir con eso?». La adrenalina corría por las venas de Víctor. Todo lo que había hecho, su decisión de arriesgarse por Malika, ahora parecía parte de un juego más grande. «No voy a dejar que la toquen», dijo, su voz firme, aunque un escalofrío se extendía desde su pecho. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el hombre en el abrigo extrae un objeto brillante de su bolsillo, un collar, adornado con una gema oscura que es la clave. «Pero no es solo un objeto», explicó. «Si Malika revive, tiene el poder de cambiar todo. Pero si no despierta, caerá en manos equivocadas». En ese instante, el caos se transformó. La realidad que conocían todos comenzó a tambalear. La gente murmullaba y el grito de un niño rompió el aire. La confusión llenaba cada rincón. Víctor sintió que su mundo se estaba desvaneciendo. «¿Cómo puedes jugar con vidas así?», exclamó, su corazón latiendo con fuerza. «Ella es una persona». Pero el hombre sonrió, una sonrisa fría, casi sarcástica. «¿Personas? Aquí todos son piezas de un rompecabezas más grande. Estamos hablando de una fortuna, de un legado que la mayoría ignoraría. ¿Cómo es que te metiste en esto?». El reloj seguía girando, mientras la ambulancia esperaba, la vida de Malika pendiendo de un hilo. Con cada palabra, el drama crecía en un crescendo aterrador. Y en ese caos, Víctor entendió. No solo luchaba por salvar a Malika, sino por descubrir qué filos oscuros giraban en torno a su propia existencia. ¿Era él parte de una trama mayor que aún no entendía? Un nuevo rayo de luz iluminó el cielo. Un estruendo resonó al fondo, como un augurio de lo que estaba por venir. El destino de Malika y de todos a su alrededor iba a cambiar bruscamente. Y justo cuando Víctor pensó que las respuestas estaban al alcance, se dio cuenta de que la verdadera historia, la más impactante, aún estaba por revelarse. El caos continuaba arremolinándose a su alrededor. La ambulancia ya estaba lista, sirenas aullando como un lamento.
Pero Malika era más que una simple mendiga, era parte de un legado oculto que amenazaba con cambiarlo todo. Mientras Víctor trataba de procesar la nueva información, un grito desgarrador atrajo su atención. Era Clara, la hermana de Malika, que miraba fijamente al hombre en el abrigo. «Tú, ¿qué estás haciendo aquí?». Su voz temblaba de rabia y confusión. Era un instante electrificado, como si la realidad estuviera a punto de desgajarse. El hombre giró hacia Clara, con una mirada que parecía saber más de lo que mostraba. «No es el momento. Malika necesita ayuda ahora», dijo, pero su tono era frío, casi distante, como si su preocupación no fuera por la joven en el suelo. De repente, el ambiente se tornó en un grito colectivo. La multitud retrocedió, los murmullos se intensificaron. Un grupo de hombres vestidos de negro, con gestos decididos, se abrió paso a través de la ansiedad de la gente. Uno de ellos se adelantó, sus ojos fijos en el médico desconocido. «¿Qué sabes?», dijo, su voz resonando con autoridad mientras se acercaba al hombre del abrigo. «¿Dónde está el documento?». Todos miraban, paralizados. «¿Qué documento?», preguntó Víctor, sintiendo que su corazón se aceleraba. ¿Qué estaba pasando? La atmósfera cambió, como si un oscuro secreto a punto de desenmarañarse invadiera el aire. «Tú no tienes idea de lo que está en juego», gritó el hombre del abrigo. «Malika no puede saberlo». «¿Por qué no?». La pregunta salió de los labios de Leonora, su voz aguda y asustada. Ella parecía perdida entre el sufrimiento y la confusión. «¿Qué es lo que no quiere que sepa?». «Porque ella es la clave, la única que puede acceder a la fortuna», dijo el hombre, su rostro transformándose entre la angustia y la determinación. La multitud comenzó a murmurar. Unos se venían abajo, otros se acercaban más a la escena, obligados a escuchar lo que parecía un tiroteo de secretos. De pronto, uno de los hombres de negro se acercó a Víctor directamente, mirándolo de un modo que helaba la sangre. «Eres un problema, un gran problema, pero puedes ser parte de la solución. Malika no debería haberte conocido». Las palabras eran dagas en la oscuridad. «¿Qué quieres decir con eso?». La adrenalina corría por las venas de Víctor. Todo lo que había hecho, su decisión de arriesgarse por Malika, ahora parecía parte de un juego más grande. «No voy a dejar que la toquen», dijo, su voz firme, aunque un escalofrío se extendía desde su pecho. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, el hombre en el abrigo extrae un objeto brillante de su bolsillo, un collar, adornado con una gema oscura que parecía absorber la luz. «Este collar es la clave». «Pero no es solo un objeto», explicó. «Si Malika revive, tiene el poder de cambiar todo, pero si no despierta, caerá en manos equivocadas». En ese instante, el caos se transformó. La realidad que conocían todos comenzó a tambalear. La gente murmullaba, y el grito de un niño rompió el aire. La confusión llenaba cada rincón. Víctor sintió que su mundo se estaba desvaneciendo. «¿Cómo puedes jugar con vidas así?», exclamó, su corazón latiendo con fuerza. «Ella es una persona». Pero el hombre sonrió, una sonrisa fría, casi sarcástica. «¿Personas? Aquí, todos son piezas de un rompecabezas más grande. Estamos hablando de una fortuna, de un legado que la mayoría ignoraría. ¿Cómo es que te metiste en esto?». El reloj seguía girando, mientras la ambulancia esperaba, la vida de Malika pendiendo de un hilo. Con cada palabra, el drama crecía en un crescendo aterrador. Y en ese caos, Víctor entendió, no solo luchaba por salvar a Malika, sino por descubrir qué giros oscuros giraban en torno a su propia existencia. ¿Era él parte de una trama mayor que aún no entendía? Un nuevo rayo de luz iluminó el cielo. Un estruendo resonó al fondo, como un augurio de lo que estaba por venir. Un coche negro, de apariencia elegante, se detuvo bruscamente junto a la acera. La multitud se apartó, formándose un claro en medio de todo ese caos. La puerta trasera del coche se abrió violentamente. Una mujer salió disparada, su rostro descompuesto por el terror. «¡Malika, no!», gritó, corriendo hacia el centro de la escena. Sus ojos desbordaban ansiedad mientras se dirigía a la ambulancia. «Ella no debe ser llevada, es un error».
El aire se volvió helado. Víctor reconoció la voz, un eco de su propia historia. Era Laura, un amor del pasado que había creído perdido, y su historia se entrelazaba con la de Malika de una manera que nunca imaginó. «Laura, ¿qué haces aquí?», preguntó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Este collar lo necesita», dijo Laura, mientras le extendía un talismán que llevaba en su cuello, un objeto similar al de aquel hombre en el abrigo. Malika es la única que puede romper el ciclo. Es su destino. La multitud murmuró. Las expresiones cambiaron de curiosidad a horror, mientras la revelación se deslizaba como una sombra sobre ellos. ¿Qué ciclo? ¿Qué destino? Las palabras de Laura resonaban, llenas de implicaciones sombrías. La conexión entre Malika, Clara y Laura rompía las barreras del entendimiento. Y con un grito desgarrador, Malika se movió, sus ojos abriéndose lentamente. «¿Qué?», murmuró, su voz entrecortada. La angustia ocupaba el aire mientras una verdad devastadora se revelaba. ¿Qué pasaría ahora que despertaba? Todo lo que sabían, todo lo que creían, estaba a punto de cambiar. La ambulancia, el escándalo, todo quedó en suspenso. Las voces se ahogaron en el silencio. Un giro radical había sacudido las bases de sus vidas. La herencia familiar, el destino y sus corazones estaban a punto de chocar con una fuerza que desbordaría cualquier expectativa. ¿Qué secretos se levantarían de las sombras esta vez? Malika abrió los ojos, el mundo girando a su alrededor. Su respiración, lenta y entrecortada, la llenaba de una extraña mezcla de terror y esperanza. Las luces parpadeaban, figuras borrosas se movían a su alrededor. Clara, su hermana, apareció como un ángel perdido. «Malika, estás aquí». La voz de Clara resonó entre la mar de emociones. «¿Qué?», Malika balbuceó, tratando de entender, pero antes de que pudiera asimilarlo, el hombre en el abrigo negro se acercó, su mirada llena de determinación. «No es el momento para que te deshagas en preguntas, debes levantarte». Con un movimiento rápido, colocó el collar sobre el pecho de Malika. Todo ocurrió en un instante explosivo. El collar brilló intensamente, un halo de luz que iluminó la escena. Un estruendo resonó. La tierra tembló como si todo el universo quisiera advertirles. La multitud se quedó paralizada, algunos cubriendo sus ojos, otros mirando con ansiedad. El caos se desató cuando el hombre de negro comenzó a hablar. «No saben lo que tienen ante ustedes. Malika es la única que puede detener lo que se avecina». Las palabras cortaban el aire como cuchillos. «¿Detener qué?», gritó Víctor, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Golpeó su pecho. Su mundo giraba, desdibujado entre la confusión y el terror. «¿Qué eres realmente?». «Nadie está a salvo de la verdad», dijo el hombre, su voz grave retumbando. Y luego un rugido ensordecedor como el de un trueno interrumpió el momento. Una sombra oscura cubrió el cielo. De repente el viento aumentó su fuerza. Un gran vehículo, un SUV negro, se detuvo abruptamente junto a la multitud. Las puertas se abrieron y desde dentro surgieron varios hombres con cara de pocos amigos. «No dejen que escape», ordenó uno de ellos, con un tono de autoridad que dejaba claro que venían a hacer daño. Clara apretó la mano de Malika. «Corre, debemos irnos», pero el hombre del abrigo levantó su mano. «No, hay que enfrentar esto». Y cuando sus palabras se desvanecieron, un hombre apareció de entre la multitud, más allá de lo que Víctor había anticipado. Era Pablo, un viejo conocido, arrastrando su propio pasado con él. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», preguntó Víctor, sintiendo que la estupefacción lo invadía. Pero Pablo no contestó, solo miraba la ambulancia, su rostro en blanco. «¡El collar!», gritó Pablo. «¡Dámelo!». Corrió hacia Malika mientras la atmósfera se tornó densa. El hombre del abrigo se interpuso, pero Pablo fue más rápido. Al tomar el collar, algo se activó. Una chispa de energía recorrió el aire, como un rayo que atravesaba la oscuridad. El impacto fue brutal. Un destello iluminó el horizonte. Una explosión de luz y sonido. La multitud gritó, cayendo al suelo, y Víctor tuvo que cubrirse los ojos.
Cuando desenfocó la visión, todo cambió. Los hombres de negro ya no estaban. La escena tenía un silencio aterrador. Malika y Clara estaban sentadas, aturdidas. Y entonces el hombre del abrigo se tambaleó, su rostro torcido por el dolor. «No, ¿qué?», murmuró, mientras la realidad se desvanecía. Malika sintió que una conexión se rompía. «No, ¿qué has hecho?», gritó Clara, horrorizada, pero todo se desdibujó en un vacío. Al mirar al hombre, algo inusitado sucedía. Sus facciones comenzaron a cambiar, desmoronándose frente a sus ojos. En un giro escalofriante, reveló un rostro que todos conocían, el mismo rostro que había atormentado a Víctor en su infancia, el rostro de su padre. La multitud miraba en estado de shock. «¿Cómo es posible?». Víctor sintió que el aire faltaba. El dolor se apoderó de él, como una ola arrastrándolo al abismo. «¿Eres tú? ¿No estás muerto?». El eco de su voz resonó, desgarrando la confusión. «Estás más enredado en esto de lo que piensas, hijo», dijo el hombre, su voz ahora familiar pero siniestra. Las palabras se sentían como un veneno. «Malika es la salvación, y todo este tiempo ha sido parte del plan. La fortuna, la familia, todo está corrupto y el ciclo debe romperse. Pero solo Malika puede decidir». El horror se fraguó en su interior. Cada memoria, cada dolor acumulado, ahora todo tenía un sentido aterrador. ¿Podría realmente Malika ser la respuesta? ¿O era solo otro peón en un juego que no comprendía? Y en un instante de lucidez, Malika, con una voz temblorosa, pronunció: «¿Qué significa todo esto? ¿Qué hay detrás de la fortuna?». La pregunta giró en el aire, una señal clara que pedía que se deslizara el velo de la verdad. La multitud esperó, conteniendo la respiración. La próxima revelación podría cambiar todo. ¿Estarían listos para lo que vendría? Malika parpadeó varias veces, tratando de enfocar su mente. Todo parecía irreal. Estaba rodeada de rostros ansiosos, figuras familiares y desconocidas. Aún tenía el eco de los gritos y el alboroto en su cabeza. «¿Qué sucedió?», murmuró, sin poder comprender del todo. «Malika, eres fuerte, sigue luchando». Clara le apretó la mano y ese contacto le despertó una chispa de vida. Las palabras del hombre del abrigo querían rebosar en su mente, pero había una verdad más inmediata. La mirada de su madre, cargada de dolor y angustia, la empujaba a seguir adelante. El hombre en el abrigo, ahora ausente de su imponente aura, parecía más vulnerable. «Esto no ha terminado. La llave está en ti, siempre ha estado en ti», dijo, su voz temblando mientras se giraba hacia Malika. Sus ojos reflejaban profundidad, una mezcla de tristeza y esperanza. «No dejes que el legado familiar te fije en el suelo. Tienes que decidir qué hacer con tu vida. Eres más fuerte de lo que crees». El aire se volvió pesado al recordar lo que había pasado. La ambición de algunos, la desesperación de otros. «¿Por qué me han arrastrado a esto?», preguntó, sintiendo que las palabras escapaban de sus labios como un murmullo. Pero la responsabilidad del momento le daba poder. «Porque el ciclo no puede repetirse», interrumpió Clara. «Este es nuestro momento. Tu vida, nuestras vidas, son el rompecabezas más grande con el que hemos tenido que lidiar». La multitud estaba en silencio absoluto. Nadie sabía qué pasaría a continuación. Por un instante, el tiempo se detuvo. Víctor, de pie en la sombra, sintió un torrente de emociones. Había llegado a conocer a Malika, y en su corazón sentía que estaba dispuesto a dejar todo atrás por ella. «Hazlo, encuentra la forma de romper ese ciclo», gritó, buscando penetrar el silencio con su voz llena de fervor. Sus palabras resonaron en la atmósfera pesada. Un susurro se desató entre la multitud. Qué frágil destino se entrelazaba en sus vidas. Fue entonces cuando Laura, desde el fondo del grupo, se adelantó sin advertir el peligro. La decisión de Malika podría cambiarlo todo. «Lo que sea que el collar represente, hazlo. Salva a tu familia. Estamos contigo». El hombre en el abrigo sonrió de forma extraña,
como si finalmente se hubiera liberado de un peso inimaginable. Nunca olviden que la fortaleza está en la verdad. Hizo una pausa, y en aquellos que elija tener a su lado. El brillo del collar pareció intensificarse. Malika comprendió que era su momento. Con un profundo suspiro, tomó el collar entre sus dedos. Se sentía extraña, poderosa. «Esto termina aquí y ahora», anunció. Con cada palabra su voz resonaba con fuerza. «Sí», gritaron los demás en la multitud, un eco de su determinación. Y justo cuando todo parecía avanzar hacia un clímax de luz y esperanza, un gran estruendo interrumpió la escena. El cielo se oscureció y una neblina apareció, como si las sombras quisieran devorarlo todo. Las luces de la ciudad comenzaron a titilar, pero en su interior, Malika sintió una llamarada de decisión. Esta era su verdad. ¿Vas a seguir siendo la víctima o vas a ser la heroína de tu propia historia?, susurró un eco en su mente. La distancia quedaba entre su pasado y su futuro. En ese momento lo decidió. Con un grito potente que llenó el aire, proclamó: «Soy Malika, y no dejaré que nadie decida mi destino por mí». Mientras la tragedia giraba en un instante de posibilidad, la tensión se mantuvo, el éxtasis palpitando en la piel de todos. Y así, en medio del caos, el futuro seguía pendiendo de un hilo. La historia de Malika marcó a muchos, dejando una pregunta en el aire. ¿Quién realmente era ella? El peso de su decisión quedaría como un misterio en la mente de quienes se quedaron para contar el relato. Y tú, querido lector, estás aquí al final de esta historia. Este fue un viaje lleno de emociones, secretos y preguntas sin respuestas. Si te ha llegado al alma, tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas. Presiona ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vivan esta aventura. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que le depara el futuro a Malika? Queremos saberlo. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos Kenek.